Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Resolución Directoral número 004-2022-EF54.01, modificaciones de directivas relacionadas a bienes inmuebles. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Sara Córdoba Yaxa, especialista legal en la cartera inmobiliaria de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Resolución Directoral número 0004-2022-EF/54.01. Adelante, Sara. Bienvenidos todos a este webinar que organiza la Dirección General de Abastecimiento. Hoy vamos a ver qué novedades nos trae la Resolución Directoral 04-2022-EF/54.04, que modifica dos directivas importantes sobre la gestión de bienes inmuebles. Sin mayor preámbulos y previo agradecimiento a la DGA por esta sesión, que para mí es importante porque además tengo la interacción con ustedes y podré absolverles las preguntas que hayan formulado. Vamos a iniciar. Empecemos. Siguiente, por favor. El contenido de la presente reunión, objetivo que básicamente es la difusión. El punto número 2 es qué modificaciones se han realizado sobre la directiva número 2. Luego veremos las modificaciones a la directiva 3 y finalmente la suspensión de algunas de las disposiciones en la directiva número 3. Siguiente. Entonces hemos ido indicando que el objetivo de esta sesión es básicamente difundir las modificaciones realizadas por la resolución directoral número 4 a la directiva número 2 y a la directiva número 3. Estas modificaciones aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento es en el marco de sus funciones rectoras. Una de ellas, la de normar y formular los procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Abastecimiento, mantener actualizado y sistematizado la normativa de dicho sistema. Entonces, vamos a difundir esa normativa, en este caso, las modificaciones, que son las novedades que trae la resolución directoral número 4. Siguiente. Veamos la primera modificación, la directiva número 2. Primero, veamos de qué trata esta directiva. Su denominación es Directiva que regula actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, aprobada por resolución 09 del año 2021. Ha sido publicada el 5 de junio, ya tiene más de un año. Su primera modificatoria se realizó en diciembre del año pasado y esta, la resolución directoral número 4, sería su segunda modificatoria. ¿Qué regula esta directiva 2? Regula los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles. Entonces tenemos un primer grupo que es la adquisición y tenemos un segundo grupo que es los actos de disposición de bienes inmuebles de titularidad del Estado y de las entidades. Entonces hay que tener en cuenta este marco normativo para ver la gestión de los predios que ingresan al ámbito del Estado y en este caso de los bienes inmuebles. Siguiente. Ahora presentamos las modificaciones que se han dispuesto con la resolución número 4. Estas modificaciones inciden en básicamente tres temáticas. Una es la demolición, la otra es las acciones de supervisión y otra es la regularización. Regularización de la afectación en uso y regularización de la finalidad. Esos son tres rubros o tres materias que han sido modificados por esta resolución directoral número 4. Siguiente. Para iniciar con el tema de las modificatorias a la demolición, vamos a ver en qué consiste la demolición. El artículo 20
de la Directiva 2 nos dice que la demolición es una obra que permite eliminar total o parcialmente edificaciones existentes en un bien inmueble. Entonces ya tenemos una idea de qué es demoler, ¿no? Una obra para eliminar edificaciones. Ahora, para tener claro, veamos el concepto qué es una edificación, que lo vamos a encontrar en el artículo 5, también de la Directiva 2. Nos dice que es una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de fines de las entidades públicas. Son aquellas instalaciones fijas o complementarias que forman parte de la edificación. Todo eso compone una edificación. También comprende a instalaciones realizadas con elementos drywall, superfor, fibrafor, otros similares. Entonces, a todo esto llamamos edificación, que es un elemento importante de la definición de bienes inmuebles, y esto que se llama edificación es lo que será objeto de la demolición que estamos viendo. Este subcapítulo 2, que trata de la demolición, en buena cuenta trata de la autorización para demoler que debe pedir un sujeto. En este caso, el sujeto es la entidad afectataria. Si bien también la entidad propietaria puede demoler, esa regulación no se da en este subcapítulo. Se entiende que directamente hace la demolición la propietaria y realiza los procedimientos que correspondan. En este caso, se regula en este subcapítulo 2 la solicitud de demolición que debe formular la entidad afectataria frente a la entidad propietaria. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la entidad afectataria en el tema de demolición? Entonces, debe solicitar esta autorización cuando requiera demoler total o parcialmente. ¿Y cuándo o en qué situaciones requerirá la demolición? Cuando el predio o la edificación que se tiene no cumpla los requerimientos institucionales. Puede ser que quedó muy pequeño, tiene una población que atender que ha crecido, entonces la edificación ya no responderá a sus requerimientos. La otra situación por la cual requiere demoler será el estado ruinoso de estas edificaciones. Ahora, en esta modificación del artículo 22 nos habla cuando se trata del primer supuesto, que es cuando no responde la edificación a los requerimientos de la institución. Y uno de los requisitos que le pide para formular la autorización es la memoria descriptiva del expediente técnico de obra. Y con esta modificación se está introduciendo otro elemento que también sirve para acreditar que se va a realizar una obra nueva, que es cualquier otro documento que acredite que realizará una nueva edificación. ¿Por qué se ha hecho esta modificación? Hemos advertido que este documento de memoria descriptiva de la obra básicamente está comprendido en la ley de contrataciones, pero también existen otras formas de contratar y en las cuales no se tiene esta memoria descriptiva. Es el caso, por ejemplo, en los G2G o en los Fast Track y otros similares, en las que al inicio, antes de realizar la obra, no se cuenta con documentos técnicos de la obra, no se cuenta con memoria descriptiva. Entonces se ha tenido que modificar y poner una forma abierta de algún otro documento que nos pueda indicar que se va a realizar en el bien a demoler, en este caso, una nueva edificación. Nos podrán decir a detalle o con menor detalle, pero la idea es que haya un documento que acredite que la demolición, luego de la demolición se hará una nueva edificación. Entonces, eso trae esta nueva disposición, esta modificación en el numeral 22.2 del artículo 22. Siguiente. El otro supuesto de demolición es el estado ruinoso. También se ha precisado que el estado ruinoso en las edificaciones que se encuentran en el bien inmueble pueden ser en todo o en partes. Una precisión importante. Y
De igual manera, la entidad afectataria debe comunicar a la entidad propietaria que tenemos una situación de peligro, que es el estado ruinoso. Y también debe decir que hay necesidad de demoler, porque si no, no voy a superar el estado de peligro, si no demuelo las edificaciones en estado ruinoso. Y además, debo tener el informe correspondiente de la autoridad competente que haya determinado esta situación de estado ruinoso. Cuando la entidad requiera demoler totalmente la edificación, debe precisar si va a continuar en el bien inmueble, si va a continuar en la administración, y esto va a tener que ser a través de una nueva edificación, porque de lo contrario, el bien quedaría vacío. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollaría la finalidad de la afectación en uso? Entonces, tendría que necesariamente indicar que va a realizar una nueva edificación. O tendría que indicar que lo va a devolver porque no tiene planeado realizar ninguna edificación y no podrá utilizar un inmueble que se encontraría vacío, ¿no? Esto es cuando es una demolición total. Entonces debe precisar. Además de comunicar el estado ruinoso, debe precisar que el bien va a seguir siendo utilizado por la entidad. Ahora, cuando la entidad nos indique que va a haber una nueva obra, al igual que en el artículo anterior, el 22, debe acreditar esta nueva obra con el documento que ya tenemos regulado, que es la memoria descriptiva del expediente técnico de obra, o con otro documento a través del cual pueda acreditar la nueva edificación. Obviamente que nos tiene que explicar que esa edificación sí va a responder a sus requerimientos y que además es concordante con la finalidad de la afectación en uso otorgada, que por cierto se encuentra vigente. Entonces, estas son las modificaciones o precisiones que trae en tema de requisitos sobre la demolición. Ahora veamos el artículo 24 que se refiere a la solicitud de autorización de demolición. Siguiente. He señalado que el capítulo 2 de demolición es básicamente se refiere a esto. Cuando una entidad requiere demoler, nos indica los supuestos que están en el 22 y en el 23, y en el artículo 22 nos dice cómo formular el pedido que debe adjuntar. Entonces, la autorización de demolición, en efecto, lo realiza la entidad afectataria y se dirige a la entidad propietaria. La propietaria puede ser otra entidad pública o puede ser la DGA en el caso de predios de propiedad del Estado. ¿Qué es lo que presenta? El literal A nos dice que el que solicita y quien debe identificarse es la máxima autoridad administrativa de la entidad afectataria. Debe precisar qué es lo que va a realizar. Demolición. Debe precisar la razón de manera sucinta porque estamos hablando de la formulación del pedido, que es básicamente un oficio. Indicará el área que requiere demoler. Si yo tengo un área de 15.000 metros cuadrados, diré, voy a hacer la demolición en 200 metros cuadrados de área construida, que está en el lado oeste, pabellón, tal, tal. Esas precisiones deberá precisar. Ubicación del inmueble, distrito, provincia, calle, urbanización, es una descripción para identificar el inmueble, así como el uso público. ¿Qué hay ahí? Almacén, hay sede institucional, hay servicio público, escuela, posta médica. Eso se tiene que describir en la solicitud. La modificación en el requisito C nos va a ayudar a tener un informe más sencillo, más directo. Ya no habrá una evaluación registral, porque se entiende que esa evaluación ya se hizo al momento de otorgar la afectación en uso. Tampoco se hará una revisión de los aplicativos informáticos en las páginas web de distintas entidades. Lo que va a contener el informe con la modificación es el sustento de la demolición. Hemos dicho que puede sustentarse en dos supuestos. Cuando la edificación ya no responde a sus necesidades o cuando se encuentra en estado ruinoso. Tiene que indicarnos cuál de ellos. O a lo mejor está subsumido. Si yo veo que además de no cumplir con las necesidades de la entidad de la edificación está en estado ruinoso, a lo mejor sea más importante indicar que está en estado ruinoso. O de lo contrario, deberé indicar
los dos supuestos para distintos pabellones o distintas áreas construidas, ¿no? También eso se puede precisar en el informe técnico legal. También debo precisar las características del inmueble. Entonces, si ya lo precisamos en el informe técnico, es probable que sea más fácil indicarlo en la solicitud, que es extraer los datos más relevantes. Indicaré el área, ubicación, toda la descripción que normalmente tiene la partida registrada lo podré indicar, el uso público o servicio, y lo más importante es describir qué parte del área construida voy a demoler. ¿Es todo o es en parte? Esa parte sí es importante porque eso va a cambiar probablemente la forma como se ha ido otorgando el bien en un inicio y ahora ya no tiene la edificación o tiene una parte del área construida. Y eso puede también llevar a configurar una causal de extinción si es que yo no indico que cambió el inmueble en su infraestructura, ¿no? Luego tenemos las fotografías, que en una inspección se puede hacer la toma fotográfica. Cuando esté evaluando de repente el inmueble en las áreas a demoler, puedo recabar las fotografías. Luego viene el informe de la autoridad competente con la declaración de demolición en estado ruinoso. Entonces, la E es en el supuesto de estado ruinoso, no en el otro supuesto, ¿no? Del artículo 22. La memoria descriptiva que ya hemos señalado es otra modificatoria donde nos precisan que ya no solo puedo presentar memoria descriptiva porque no en todos los casos existe ese documento, también puede ser otro documento en el que se exprese la nueva obra con mayor o menor detalle, pero es el documento que corresponde al sistema constructivo que la entidad está realizando. Siguiente. En el tema del trámite de la solicitud hay una precisión. No estaba contemplado cómo es que se da la autorización de demolición por parte de la entidad propietaria. Podría ser a través de un informe, a través de una resolución, pero en esta modificatoria se precisa que se emitirá un oficio y el oficio será suscrito por la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria, en el caso de predios de su propiedad. Y en el caso de predios de propiedad del Estado, el que emite el oficio será la DGA. Entonces, eso es el cambio, y también se precisa la resolución, que es lo que se emite en el caso de afectación en uso, que se mantiene, ¿no? Ahora veamos la otra modificación, que es el artículo 43, que nos habla de supervisión. Este artículo estaba compuesto de 3 numerales. Como verán, el artículo 43.3 ya ha sido excluido. Este artículo contemplaba la obligación para las entidades y para la DGA de formular un plan de supervisión. Y ya no se establece este plan de supervisión. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido, y eso no ha cambiado. En el numeral 43.1 nos dice que la supervisión es de oficio. Y además se realiza respecto de los actos otorgados de los bienes de propiedad de la entidad. Se entiende que yo superviso tomando en cuenta los parámetros estipulados en la resolución que aprobó la afectación, que aprobó la transferencia. Ahora, ¿por qué no es necesario un plan de supervisión? Uno, porque no es uniforme que todas las entidades tengan bienes afectados en uso en favor de otras entidades. Hay entidades que tienen 3 bienes propios y son 3 bienes los que utilizan para sus fines públicos y no tienen otros bienes que hayan dado a favor de otras entidades. Entonces, a esas entidades no era pues, razonable exigirles que hagan un plan porque no tenían nada que supervisar, salvo el uso óptimo de sus propios bienes. Entonces, y además porque si de oficio constantemente o al vencimiento o a la existencia de alguna noticia se hace la verificación o las acciones de supervisión de cumplimiento de la finalidad o de las obligaciones, no tendría sentido hacer una programación o hacer una selección de bienes para un plan anual de supervisión. Entonces, es una precisión, ya no será necesario un plan en el tema de supervisión. Ahora veamos las disposiciones complementarias transitorias. Siguiente, por favor.
La afectación en uso cuando se tenga que regularizar. El numeral 1 de esta segunda disposición complementaria transitoria nos dice que tenemos a una entidad sin ningún derecho, sin ninguna titularidad, llámese una resolución, que le haya otorgado el uso del bien, pero está ocupando y administrando un bien y probablemente tenga muchos años. Esta entidad debe regularizar solicitando la afectación en uso a su favor y esta solicitud debe presentarle ante la entidad propietaria. Presentará los documentos, un informe indicando para qué destina el bien, el estado de conservación del bien y esta sustentación deberá encontrarse documentada, así dice en las últimas líneas del numeral 1. En el numeral 2 nos indica hasta cuándo esta situación de irregularidad o de ponerse al día con el documento debe realizar la entidad. Tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2024. Entonces, hemos ampliado el vencimiento de este diciembre de este año a el diciembre del 2024 para que las entidades puedan regularizar las ocupaciones que tengan y solicitar la afectación en uso a la entidad propietaria. ¿Qué debe presentar? Originalmente, esta disposición, el numeral 2, materia de modificación, nos indicaba que tenía que presentar los documentos establecidos en el artículo 14, numeral 14.2. Y nada más. Y como vemos, tenemos una larga y extensa lista de requisitos. Pero en la modificación anterior y en esta se ha ido optimizando cuáles requisitos son necesarios solicitar. Entonces nos dice que debe presentar un informe, ya no como está en el literal C, extenso, de evaluación registral y revisión de aplicativos, sino básicamente un informe que sustente el uso y servicio público que ya viene prestando esta entidad que ocupa el bien. También debe dar un detalle de las características del bien inmueble. Entonces nos deberá describir que ocupa un bien inmueble ubicado en tal zona, con un área tal, está inscrito en tal partida. Eso es básicamente las partes más importantes que debe indicar el informe técnico legal. Asimismo, adjuntará solo 2 literales de la lista de requisitos que establece el 14.2, que son el literal B, que es básicamente pensando en el oficio, en la solicitud que debe contener, es la expresión concreta del pedido. Pediré afectación en uso en regularización, ¿no?, a la entidad propietaria. Indicaré para qué lo uso y lo más importante, el plazo. Tendré que indicar si es un plazo determinado o indeterminado. No todas las entidades uniformemente piden a plazo indeterminado. Entonces, es importante que precisen esa información porque formará parte del contenido, de la parte resolutiva, cuando se le emita la afectación en uso. ¿Quién suscribe la solicitud? La máxima autoridad administrativa de la entidad solicitante, de la entidad que ocupa de manera irregular un bien inmueble. El otro requisito es el literal H, que se refiere al certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios para acreditar la finalidad. En realidad es para acreditar que la finalidad es compatible con la zonificación. Entonces, si yo destino a taller, debo verificar que la zonificación nos diga que también se puede hacer uso taller, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los otros requisitos? La D referido a los planos, la E al plano de distribución, la memoria descriptiva y las fotografías. Solo cuando la entidad propietaria no los tenga, ella será la obligada de recabarlos. Entonces, esto es importante tener en cuenta para simplificar los requisitos y que claramente muchas entidades propietarias tienen estos documentos y de tiempo en tiempo los van actualizando porque en algunos casos se van haciendo las supervisiones. Entonces, y además que la entidad propietaria está en mejor posición de tener la documentación de los bienes de su propiedad. Entonces, por eso es que a la entidad afectataria ya no les está pidiendo toda la lista del 14.2. Siguiente.
Ahora veamos la última disposición modificada de la Directiva 2, que es la tercera disposición complementaria transitoria, referida a la regularización del cumplimiento de la finalidad. Aquí también hemos ampliado el plazo, porque estamos ante una situación irregular que las entidades deben adecuarse, deben ponerse al día, y en este caso tienen un plazo ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Cuáles son las situaciones irregulares en este caso para las entidades? Tenemos entidades afectatarias y tenemos entidades propietarias que no están cumpliendo la finalidad para la cual se otorgó el bien inmueble o han desnaturalizado en todo o en parte esta finalidad. De repente se les dio para comisaría y en la mitad del inmueble existe una posta médica, imaginemos. Entonces, lo que tienen que hacer las entidades es hacer las coordinaciones correspondientes para que se reubique la posta médica. Eso puede ser una salida. O la otra es pedir la modificación de la afectación en uso de la transferencia. Entonces, ahí vamos a ver que también cambiaría la finalidad, ¿no? Entonces, puede ser, mira, yo tenía 1000 metros, no requiero todo, requiero 500, porque en 500 está la posta médica. Entonces, tengo este plazo para regularizar y no me extingan mi afectación en uso en su totalidad. El otro supuesto de incumplimiento es cuando hay obligaciones establecidas en la directiva, por ejemplo, de conservar, de mantener, de defender, custodiar, pagar impuestos, etc. Si también hay algunos incumplimientos de estas obligaciones, también estamos en un supuesto irregular en el que las entidades deben tomar las acciones para ponerse al día y cumplir esas obligaciones. Ahora, en el supuesto en que la solución es el cambio de finalidad, imaginemos de posta médica, ahora puede ser una sede administrativa, tenemos que hacer los procedimientos regulados en el artículo 14, que es cambio de finalidad en la afectación en uso, o en el artículo 29, que es cambio de finalidad en la transferencia. ¿Cuándo no corresponde esta regularización del cumplimiento de la finalidad y estoy en un supuesto en el que sí o sí me van a extinguir el derecho que tengo, mi afectación, o me van a revertir la transferencia? Cuando se verifique que la entidad afectante o la entidad beneficiaria de la transferencia no ha destinado a ningún uso ni servicio público la entidad. Es una entidad acaparadora que no ha hecho nada en el bien inmueble. Tiene la titularidad, pero no ha hecho nada. Si eso se verifica, se procederá a la extinción. El otro supuesto es cuando verificamos que hay una entidad pública diferente a la beneficiaria, a la afectataria o a la nueva propietaria. Y esta entidad pública, la tercera entidad pública, está ocupando y además está pidiendo la regularización. Entonces, en esos supuestos no cabe que las entidades puedan regularizar las finalidades que incumplen o las obligaciones y lo que corresponde es la extinción del derecho que tienen, ya sea de la afectación o se procede a la reversión. Siguiente. Entonces, terminamos las modificaciones de la Directiva 1, ahora pasamos a la Directiva 3. A ver, siguiente. ¿De qué trata la Directiva 3? La Directiva 3, según su denominación, establece disposiciones previas para el arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los ministerios, organismos públicos, programas, proyectos especiales. Luego, en el objeto, vamos a ver que estas disposiciones previas al arrendamiento están dirigidas a obtener bienes para destinarlos a sus fines públicos a través de sedes institucionales, oficinas administrativas, almacenes, depósitos, talleres, laboratorios, archivos u otros que realicen el Poder Ejecutivo, que comprende el ministerio, los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. Tanto en el título como en el objetivo de esta Directiva 3 podemos ver lo que está contenido en el artículo 3, que es el alcance de la directiva. La directiva tiene un alcance para el Poder Ejecutivo, no abarca a otras entidades, no obstante que son entidades conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento.
¿Por qué? Porque su aplicación es de manera progresiva. Entonces, hemos empezado por el Ejecutivo y están comprendidos ahí los ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. No entran organismos públicos autónomos, no entra el poder legislativo, gobiernos locales, no entran por el momento. La finalidad de esta directiva es realizar una adecuada gestión de los bienes inmuebles de las entidades. Entonces, la idea es optimizar el uso de las áreas que cada uno tenga a fin de no arrendar. Pero si arriendo, lo que las entidades deben hacer es un uso razonable de los fondos públicos cuando ejecuten o opten por el arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de privados. Siguiente. Aquí vemos un esquema del contenido de la Directiva 3 para hacernos una idea de qué es lo que se ha cambiado y cómo son los pasos en realidad que se siguen, ¿no? Unas etapas o pasos que debemos seguir como acciones previas al arrendamiento. Cuando decimos acciones previas al arrendamiento, no nos estamos refiriendo propiamente al arrendamiento, que es la parte contractual, que está regulado por el sistema de contratación pública. No, esto es antes de, y son necesarios estos pasos por un tema de optimización, tanto del uso de bienes como de los recursos, ¿sí? Ahora veamos cómo está compuesto. Tenemos la parte central de la directiva, que es la parte de optimización, que es acciones que hacen las entidades respecto de sus bienes propios o respecto a los bienes bajo su administración, que se encuentra regulado por el artículo 8. Si luego de optimizar requieren más áreas, van a consultar a la DGA a través de una consulta en el esquema que tenemos nosotros, que es la lista de bienes disponibles, y ahí vamos a obtener una respuesta, si hay o no hay bienes disponibles. Luego vamos a ver los supuestos en los que la entidad queda habilitada para arrendar. Luego de estar habilitados para arrendar, vamos a ver una sección en la que te damos algunas indicaciones sobre cómo seleccionar bienes inmuebles en el mercado, o sea, de propiedad privada. Y una vez seleccionados, ya habremos terminado nuestras acciones previas y nos iremos a formular el requerimiento de arrendamiento. Ahí acaba esta directiva. Siguiente. Este es el listado de modificaciones que trae la resolución directoral número 3 y respecto de la directiva 3 tenemos varias modificaciones, casi toda la directiva que hace materia de modificación, muchas de ellas son precisiones, otras son algunas adecuaciones que se han hecho producto de algunas consultas para una lectura más adecuada, se ha concordado, y además tiene un punto importante que la suspensión de un aspecto de la directiva, que es básicamente de lo que contiene el artículo 9. Bueno, seguidamente vamos a desarrollar una por una. Siguiente. Ahora veamos el artículo 5 y 7. Se han adecuado el artículo 7 en lo que es las definiciones, en el tema de la definición de arrendamiento, ahora lo llamamos contrato de arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada, es un acuerdo, evidentemente, y así está definido en el Código Civil, y es un acuerdo para obtener el uso temporal de bienes inmuebles de particulares a cambio de una renta. Entonces, acá hay una concordancia con las disposiciones del Código Civil. Luego tenemos otra inclusión, de esto es nuevo, la cartera inmobiliaria pública, que es una base de datos que es administrada por la DGA. Acá es importante tener en cuenta que esta base de datos es respecto de bienes inmuebles disponibles. La cartera inmobiliaria no trae todo el listado de bienes de propiedad del Estado, sino tiene una especie de filtro y solamente está compuesta por los bienes inmuebles de propiedad del Estado que se encuentran disponibles. Y solo habiendo sido seleccionados van a ser posibles de ser distribuidos en favor de las entidades públicas para el cumplimiento de sus metas, objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Para eso es la distribución dentro del marco de la cartera inmobiliaria pública.
Luego tenemos la definición de inspección. Ya vamos a ver que cuando las entidades solicitan a la DGA de identificación, tienen una etapa en la que pueden pedir inspección. Entonces, con la definición tenemos una idea de cómo realizar esta inspección, sea de manera in situ, de manera directa, a través de una verificación presencial, que se llama in situ, o también puede ser una inspección a través de aplicativos informáticos, lo que llamamos inspección en gabinete. O podemos hacerlo a través de drones, etcétera, otras herramientas que podemos utilizar. Eso ya es en concordancia o, mejor dicho, en colaboración o en coordinación con la entidad y cuando se haya identificado bienes inmuebles en la cartera inmobiliaria. Ahora veamos el artículo 7, que es otra modificación. En realidad es una modificación para una mejor lectura y para no redundar. Y lo que quiero aquí resaltar en este tema del artículo 7, que está en la parte general del articulado de la directiva, es que el arrendamiento es una figura, es un instrumento que usamos de manera excepcional para cubrir la necesidad de infraestructura que tienen las entidades públicas. Y en tanto, la entidad no puede adquirir un bien de su propiedad, ya sea a través del Estado, que le puede dar una afectación o una transferencia, o también podría ser a través de la compra de bienes inmuebles por los sistemas de contratación que existan. Entonces, el arrendamiento debe ser temporal y de manera excepcional y conforme a la normativa de contratación pública correspondiente. Recalco, esta directiva no regula el arrendamiento, regula lo que se debe hacer previo a arrendar. Y sin estas acciones previas se entiende que no debería arrendar, porque podríamos encontrar bienes en la entidad mismo o también podríamos encontrar bienes en la DGA, que son en la cartera inmobiliaria pública. Siguiente. Ahora veamos el artículo 8, que es uno de los aspectos centrales que les mencioné en la figura de lo que compone la Directiva 3. Aquí tenemos las acciones de optimización y se entiende que estas acciones de optimización las realizo previamente a solicitar a la DGA la identificación de bienes inmuebles en la cartera inmobiliaria. Y como mínimo se ha establecido que puedo realizar 5 acciones. Uno, referido a los bienes muebles que ocupan espacios, que ocupan áreas de los bienes inmuebles de las entidades. Las entidades pueden tener bienes de su propiedad o bienes bajo su administración y se encuentran ocupados por este tipo de bienes muebles patrimoniales que ya no sirven a la entidad. Entonces, han sido dados de baja o son sobrantes, están en calidad de RAE o no son útiles para la entidad, debemos aplicar la directiva de muebles para su disposición. Luego tenemos el rubro de los documentos de archivo. Aquí nos debemos regir por la normativa del Archivo General de la Nación. Siguiendo las autorizaciones correspondientes que regula esta ley de la materia, debemos incinerar, reubicar, pasarlo de repente al Archivo General de la Nación, etcétera. Pero hagamos una gestión para liberar los espacios de la entidad. En la C tenemos el tema de la extinción de los actos de administración o disposición que la entidad haya realizado en favor de otras entidades o de particulares. Aquí lo que vamos a revisar es si las entidades beneficiarias a quienes hemos otorgado en algún momento bienes están cumpliendo. Si verificamos que incumplen y necesitamos inmuebles, hagamos la extinción correspondiente. En el caso de afectación en uso será la extinción de la afectación en uso y en el caso de transferencias debemos realizar el procedimiento de reversión en el marco de la directiva número 2. Luego tenemos la distribución de espacios de trabajo. Aquí nos vamos a regular por la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Es importante tener en cuenta, pero hay que optimizar las áreas, ¿no? No vamos a dejar extensas áreas de hall, de recibidores, etcétera. Hay que optimizar el uso de estas áreas sin vulnerar la normativa de seguridad y salud en el trabajo.
En la E tenemos la maximización eficiente del uso de espacios para bienes inmuebles destinados a almacenamiento. Aquí lo que hay que hacer es liberar los espacios ocupados por bienes muebles con poca rotación. Probablemente hay que revisar las existencias, en este caso, los excedentes, los pendientes de baja o los pendientes de disposición u otras acciones necesarias siguiendo también la directiva correspondiente, que es la de almacenes, que también ha aprobado la DGA. ¿Cuál es lo nuevo en este artículo 8? Uno es que, como vemos, el numeral 8.2 ha sido modificado, ha sido reenumerado, diría yo, y en el 8.2 antiguo teníamos, que era el último numeral, teníamos la obligación de consultar si habían espacios disponibles en los bienes inmuebles del ministerio, del sector al cual la entidad está adscrita. Entonces, eso ha sido eliminado, ya no está dentro de las disposiciones, ya no comprende una obligación de la entidad. Lo que tiene el 8.3 es una precisión. El 8.3 nos dice cómo o cuál es el alcance de la optimización que vamos a hacer en el numeral 8.2. Y aquí nos habla de un ámbito geográfico en el que vamos las entidades a actuar al momento de hacer las acciones de optimización. Y eso va a estar en función de la necesidad de la entidad. Si la entidad tiene una necesidad de adquirir o de contratar el arrendamiento de un bien inmueble, nos tiene que decir en qué ámbito se encuentra, ¿no? Distrital o provincial. Básicamente esos son los dos ámbitos que vamos a utilizar. Si yo tengo necesidad de alquilar en el distrito de Ate, y ese es mi ámbito, porque requiero en Ate y no en otro distrito, porque de repente necesito atender una población que está en Ate y no en otro, lo que yo debo verificar es cuántos bienes inmuebles de mi propiedad o bajo mi administración tengo en Ate. Y respecto de esos bienes inmuebles debería hacer los actos de optimización. Si no tengo bienes inmuebles en Ate, no podré, obviamente, realizar actos de optimización. Pero ese es mi ámbito geográfico en el que voy a realizar las acciones del 8.2. Entonces, es una precisión que va a ayudar porque nos han consultado. Si, por ejemplo, debo contratar en Ate y no en Jesús María, ¿por qué debo optimizar mi bien de Jesús María? Porque por más que encuentre espacio, es más, tengo espacio en Jesús María. Significa que debo estar en Jesús María, pero no, mis usuarios están en Ate. Y suena razonable, entonces mi ámbito será el distrito de Ate y ahí haré mis acciones de optimización y no en Jesús María. Entonces, eso ha sido uno de los elementos que nos trajeron las consultas y me parece razonable y ha sido incluido como una precisión en esta modificatoria. Siguiente. Ahora veamos la solicitud de identificación de bienes inmuebles. Cuando las entidades vienen a consultar a la DGA sobre la disposición, sobre la disponibilidad de bienes inmuebles en la cartera inmobiliaria. Entonces acá se entiende que ya optimicé y aún así tengo necesidad de obtener bienes inmuebles. Lo que tengo que hacer es formular mi solicitud. En este caso lo formula la máxima autoridad administrativa de la entidad que requiere el bien inmueble. Nos tiene que decir en su oficio qué requiere, para qué fines lo requiere, y debe adjuntar el anexo, que es parte de las modificatorias que se ha adjuntado. Ya no pedimos un informe donde dan cuenta de la optimización realizada y donde nos precisan la descripción del inmueble requerido. Acá vamos a utilizar un formato que es el anexo Acciones previas para el arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada, que ha sido incorporada a esta directiva número 3. La otra novedad en este caso es cuando presentan la solicitud y advertimos que de repente la información está incompleta o no se adjunta el anexo, etc. En esos supuestos se está regulando que la DGA observará la solicitud y le dará un plazo de 5 días a la entidad para que pueda subsanar y complementar la información. Si no lo hace en ese plazo, se da por concluido el trámite, algo breve, y la entidad la DGA te da por finalizado el trámite,
Pero eso no quiere decir que la entidad que necesita no pueda volver a presentar. Se entiende que si vuelve a presentar, ya sabe qué le faltó y la siguiente vez su solicitud vendrá completa. Ahora veamos el formato, el anexo de acciones previas de este numeral 9.1. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que tiene 3 rubros, claramente se pueden identificar. La primera de los aspectos generales, que son los datos de quién es la entidad, quién lo representa, en la fecha. Y luego, en el segundo rubro, tenemos las acciones de optimización de los bienes inmuebles de propiedad o bajo la administración de las entidades. Aquí no estamos poniendo que la optimización también se realizará sobre los bienes arrendados. No, es sobre los bienes que además tenga la entidad y, como ya hemos mencionado, en determinado ámbito geográfico. Al ejemplo que realicé, si yo requiero un bien inmueble en ATE, en este rubro 2, en el cuadrito, yo deberé indicar qué bienes de mi propiedad o bajo administración tengo. Si tengo uno, deberé poner ahí bien inmueble ubicado en la avenida separadora industrial, compartida tal, si tiene cuscús, de 1000 metros cuadrados. Si es el único bien que tengo, lo lleno en el primer cuadro y en el siguiente rubro de optimización deberé indicar qué acciones de optimización realicé. Liberé espacio, sí. Entonces pondré poner ahí, he realizado las acciones de optimización y todo el ambiente está ocupado, ¿no? Está 100% ocupado, no tengo áreas libres. Y empezaré llenando el rubro 3, que se refiere a las características del bien inmueble que yo requiero y que la DGA debe identificar como disponible en su cartera inmobiliaria. Lo requiero en ATE, no puedo indicar en otro lado porque ahí donde optimicé y ahí es donde tengo la necesidad, debo decir distrito de ATE. Ahí está ubicado, provincia de Lima, departamento de Lima, el área que requiero, 500 metros cuadrados, por ejemplo. ¿Cuántas personas ocuparán? ¿Para qué destinaré? Depósito, sede institucional, ¿qué es, no? Y en observaciones precisar algo que quieran indicar en la descripción para tener en cuenta al momento de la identificación. Si se trata de un arrendamiento que queremos renovar o realizar un nuevo arrendamiento, acá puedo poner mi último arrendamiento, ¿no? O el que está por vencer, los datos de ese contrato. Y finalmente la firma de el órgano de la OGA o la que haga sus veces quien ha puesto sus datos en aspectos generales. Entonces, ese es el primer formato que hay que adjuntar a la solicitud. Siguiente. Continuemos con la solicitud de identificación. La DGA, como dice el numeral 9.3, tiene 20 días, hace la verificación y luego del resultado comunicará que encontró un bien inmueble a la entidad. También puede precisar en qué condiciones está este bien y si requiere alguna mejora o acondicionamiento. Trasladará esta identificación indicando cómo es el bien, la descripción, y le da 10 días a la OGA para que pueda responder, y nos puede responder solicitando una supervisión, una inspección en el bien, o nos puede responder ya de frente dándonos su respuesta si este bien le conviene o no. Si nos dice para realizar una inspección, son 10 días, que puede ser ampliado, modificado en coordinación con la entidad, o de oficio también, dependiendo, porque pueden haber algunos inconvenientes, o el inmueble se encuentra muy lejos en otra provincia. Entonces aquí se coordina la supervisión. Luego de realizada la supervisión, la entidad tiene 10 días para respondernos. Y tiene 2 formas de responder en la DGA. Expresando su interés de solicitar el bien, dice, sí, acepto este bien, cumple mis requerimientos, o podría indicarnos su decisión de no solicitar el inmueble. En ese caso, debe sustentar sobre la base de un análisis costo-beneficio a través de la comunicación de su máxima autoridad administrativa. Nos tiene que indicar por qué no requiere o no le es beneficioso el bien identificado.
Si es que solicita el bien identificado, el bien por 30 días queda reservado y en ese plazo la entidad debe solicitar un acto de administración, la afectación en uso o la transferencia del bien inmueble, y durante ese plazo se mantendrá la reserva del bien a su favor. Si no presenta la solicitud, el bien perderá esa reserva en su favor y quedará disponible para otras entidades. Siguiente. Ahora veamos el artículo 10, en los supuestos en los que una entidad queda habilitada para arrendar. Y esto se da en dos supuestos. Cuando la DGA le respondió a la entidad, mediante un documento, se entiende, que no tiene bienes inmuebles disponibles en la cartera, no ha podido identificar en la cartera inmobiliaria pública. O la entidad da una respuesta, ha comunicado a la DGA su decisión de no solicitar. Entonces, cualquiera de estos dos documentos va a habilitar a la entidad a arrendar. Entonces, vamos a irnos a una etapa en la que ya va a seleccionar inmuebles para arrendar y nos dan algunos parámetros en el artículo 11. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está. Ahora veamos el artículo 11, actuaciones preparatorias para contratar el arrendamiento. En el artículo 11.1 nos dice que debemos acompañar cualquiera de los documentos que señalamos en el artículo 10, ¿no? En este caso, mostramos la B, que se refiere a la comunicación de la DGA de no solicitar. Y en la A, que está en el texto completo, está cuando la DGA comunicó que no ha identificado. Entonces, en cualquiera de los dos documentos, bueno, cualquiera de los dos, no los dos, debe presentar para arrendar. Luego debe seleccionar. En el 11.2 vamos a ver las características que debe tener el inmueble de propiedad privada para fines de almacenes, archivos, que es un poco diferente a cuando el bien inmueble es destinado a sede institucional o administrativa. Entonces, en el 11.2 nos dice que el bien seleccionado para fines de almacenes, depósitos, archivos, talleres, laboratorios o similares debe contar con servicios públicos necesarios, ¿no? Son comunes para cualquier tipo de destino. Cumplir las normas municipales y parámetros urbanísticos que nos van a dar la información de la zonificación compatible. Cumplir las disposiciones de seguridad y defensa civil. No vayamos a estar en zona de desastre o de repente el inmueble tiene conexiones eléctricas en mal estado y eso puede provocar un incendio. Entonces hay que verificar ese aspecto cuando se identifica un inmueble. Contar con zonificación compatible en ambos casos se está pidiendo, tanto para almacenes o para sedes administrativas, y encontrarse ubicada a una distancia estratégica de acuerdo a las necesidades de la entidad. Entonces, la casuística de la necesidad de la entidad es muy variada y la entidad debe sustentar en cada caso para qué lo necesita y dónde está ubicado, ¿no? Ahora, la modificación que nos trae la 11.3 es respecto a sustentar cuando el bien inmueble se encuentra en una zonificación comercial o residencial y es requerido para almacenes, depósitos, archivos, talleres. Entonces, se entiende que es mucho más caro para ese fin estar ubicado en zonas comerciales o residenciales, pero puede darse el caso que sea más óptimo para la entidad estar ubicados ahí. Y en ese caso, excepcionalmente, puede hacer el alquiler, ¿ya? Y en este caso, básicamente lo que necesita es verificar que la zonificación es compatible y debe contar con autorización de la máxima autoridad administrativa o a quien ésta delegue para que pueda realizar el informe técnico de costo-beneficio de que es más óptimo o beneficioso para la entidad estar ubicados en ese tipo de zonificación para este tipo de bienes, ¿no? Ahora veamos la 11.2. Aquí sí ha sido necesario una precisión porque de la lectura prestaba a muchas interpretaciones y no dejaba claro cómo se aplicaba. Entonces, el 11.4 nos regula la selección de bienes inmuebles de propiedad privada destinados a sedes administrativas, oficinas, donde sí es compatible con la ubicación que normalmente existe, ¿no? De residenciales y comerciales. Entonces, se ha precisado ese tema
Y se ha puesto que en adición a los criterios que están en el numeral 11.2, que es contar con servicios básicos, cumplir las normas municipales, la B, y la C, cumplir con las disposiciones de seguridad y defensa civil, ya no se pide la D, que era lo que traía la confusión. Dice, se debe además considerar los lugares que coadyuven al cumplimiento institucional, es muy parecido a ver dónde está ubicado, porque yo, entidad, debo tener en cuenta a mis usuarios, ¿no? Por eso siempre debo tener en cuenta dónde está ubicado para que facilite el cumplimiento de sus fines y objetivos. Elegir bienes inmuebles de propiedad privada cuyas características por su ubicación, acabados y otros no determinen un alto costo, ya sea en la renta o en el mantenimiento u otros tipos de costos que pueden subir en el caso de la entidad. Y luego tenemos el de contar con zonificación compatible. En todos los casos se pide que sea compatible y no queremos demoliciones, imposiciones de multa por parte de la municipalidad en el caso de uso de bienes inmuebles. Entonces, esa es la precisión que se ha realizado para una mejor aplicación de este numeral 11.4. En el 11.5 se trata de la excepción de poder contratar, no obstante que veamos que las características del inmueble pueden representar un costo elevado en mantenimiento o en la renta, ¿no? Y aquí lo que se pide es que hagan un informe sustentado donde se vea que es más beneficioso, no obstante, el bien elegido en contraste con otros que podrían cumplir lo que dispone el 11.4. Ahora veamos el 11.5. Aquí se ha precisado de cuáles documentos, en realidad es una concordancia porque hemos modificado varias disposiciones, y se ha puesto que los documentos que deben presentarse, que se han generado en los pasos de la optimización y en la identificación, deben acompañarse al requerimiento de arrendamiento que se envíe a la OA o al órgano de contrataciones según sea el caso, ¿no? Siguiente. Ahora veamos las disposiciones complementarias finales respecto a quienes o que hemos modificado respecto a quienes están exceptuadas de la aplicación de la directiva. En la 1 vemos una excepción referida a cuando una entidad contrata el arrendamiento respecto de bienes de propiedad de empresas públicas financieras o de empresas públicas no financieras, o también de empresas administradoras de fondos. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que la entidad es arrendataria de estas entidades que también, por cierto, forman parte del sistema de abastecimiento. En esos casos no necesitan aplicar la directiva, los pasos previos que hemos mencionado. El otro supuesto de cuando no es necesario aplicar, que es materia de modificación, es el numeral 4, y es cuando se realicen acondicionamientos o se ejecuten obras en sedes institucionales, oficinas. Eso es lo que decía en la anterior versión, y ahora se ha agregado cuando tengamos que hacer modificaciones en almacenes, depósitos, talleres, en los otros rubros, porque no solo en sedes y oficinas administrativas hay acondicionamiento, hay obras, ¿no? Entonces, en tanto dure este acondicionamiento, ya sea en bienes de propiedad o los afectados en uso por la entidad puede arrendar, ¿ya? Y ya no aplicar para ese arrendamiento la directiva número 3. El siguiente tema es la tercera disposición complementaria final, también referido al arrendamiento por acondicionamiento o ejecución de obra, y en este caso el bloque de bienes se refieren a los identificados por la DGA, que requieran acondicionamiento y por la realización de alguna obra, que normalmente van a ser todas porque no tenemos infraestructura óptima para de frente ir a funcionar, ¿no? Generalmente van a realizarse esto, y en ese caso las entidades pueden arrendar propiedad privada durante el tiempo que dure estos acondicionamientos. Ya no se requerirá hacer mayor sustento, ¿no? Porque ya el sustento previo ya se ha realizado, y en este caso básicamente es
hacer el arrendamiento temporal hasta que culminen estos trabajos de acondicionamiento. Siguiente. El último punto, que es suspensión de disposiciones de esta directiva número 3. ¿Cuál es la parte suspendida? No estamos suspendiendo toda la directiva número 3. Por si acaso preciso eso, vamos a ver que todo lo relacionado con el artículo 9 es materia de suspensión. La consulta en la cartera inmobiliaria que administra la DGA, las solicitudes dirigidas a la DGA para identificar bienes inmuebles en la cartera inmobiliaria, ese es el aspecto suspendido por esta única disposición complementaria transitoria que nos trae la resolución directoral número 4-2022. Entonces, en esta suspensión vamos a ver que son solo los que están relacionados con la identificación de bienes inmuebles y esta suspensión durará hasta el 31 de julio del 2024. En tanto dura esta suspensión, las entidades lo que van a hacer es aplicando las otras disposiciones. Seguirán aplicando el número 8, realizando las acciones de optimización. Y también seguirán quedando habilitadas para arrendar. Y aquí lo que se ha incorporado también es otra novedad, es el anexo. El anexo correspondiente a las acciones de optimización de bienes inmuebles previa al arrendamiento, que forma parte integrante de esta resolución directoral número 4 y la cual debe ser adjuntada al requerimiento. Entonces tenemos, si se han dado cuenta, dos formatos nuevos. Una que se incorpora el texto central de la directiva 3 y que se va a utilizar en condiciones normales, y otro anexo solo para la suspensión que se utilizará hasta el 31 de julio del 2024. Ahora veamos el anexo y con eso vamos terminando. Siguiente. Como verán, el anexo para la suspensión, o en tanto dure la suspensión hasta julio de 2024, es más corto. No hay el rubro de señalar el bien inmueble que requiero. Básicamente lo que tenemos son las acciones de optimización. Entonces, en la primera parte es igual, aspectos generales. Ponemos el nombre de entidad que requiere arrendar, la dirección, nombre, la persona que va a firmar al final del formato. En el rubro 2 tenemos acciones de optimización. Ya hemos dicho que optimizamos según el ámbito geográfico, ya sea distrital o provincial. Si voy a arrendar en Lima, entonces deberé identificar cuáles son los bienes de propiedad de la entidad o bajo su administración ubicados en Lima. Si tengo dos, llenaré en este rubro los dos bienes y respecto a esos dos bienes indicaré las acciones de optimización que he realizado. Si no tengo ningún bien de mi propiedad o bajo mi administración en Lima, pondré no aplica. En el cuadro 1 pondré no tengo y en el otro pondré no aplica. Y en observaciones indicaré que es el único bien, es el bien arrendado, o simplemente no tengo bienes inmuebles en este distrito, en esta provincia, será mi primer arrendamiento, o indicaré que es la renovación de un arrendamiento previo que tengo. Entonces, esas precisiones en observaciones para mayor claridad, porque eso va a ser sustento del arrendamiento que queremos realizar. Y luego viene la firma por el OGA o el que haga sus veces. Con eso terminamos la exposición de las modificaciones que nos trae la resolución directoral número 4-2022. Te doy el pase, Cecilia. Gracias. Gracias, Sara, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. No se olviden de hacerlo, por favor, para tenerlos registrados e invitarlos en posteriores ocasiones. Bien, comenzamos, Sara, con la primera consulta. La primera consulta dice así, Sarita.
La directiva número 03-2021-EF, Directiva de Bienes Inmuebles, ¿es aplicable para organismos autónomos como es el caso de la Defensoría del Pueblo? Sí, gracias por la pregunta, Cecilia. Como mencioné al inicio, por el título de la directiva y además por el artículo 3 que establece el alcance de la directiva 3, la respuesta es que esta directiva no es de alcance para organismos autónomos, en este caso la Defensoría del Pueblo, ¿no? Puede ser facultativo su aplicación, pero no están obligados a aplicar la directiva 3. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente consulta. Siguiente consulta, dice así. ¿Sobre qué marco legal se puede poner a disposición un inmueble estatal a favor de la DGA? Bueno, en las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, en la Directiva 2, no tenemos regulado la figura de la puesta a disposición. El mecanismo para poder transferir o que el bien termine en manos de la DGA sería la transferencia regulada en el artículo 26 de la Directiva 2-2021. Esta transferencia permitiría que el Estado sea el propietario representado por la DGA y este bien se incorpore a la cartera inmobiliaria. Ese sería el mecanismo por el cual la entidad que no necesite el bien inmueble lo traslade a la DGA. Bien, siguiente consulta. La consulta dice así, ¿cuáles son las principales diferencias entre la competencia de la SNB, del Sistema Nacional, de la SNB y la DGA, de la Superintendencia Nacional de Bienes y la Dirección General de Abastecimiento? Bueno, en resumen podríamos decir que la gran diferencia de las competencias que cada uno tiene sería las edificaciones. Pero para llegar a este resumen, es importante revisar la ley 29151 que establece la competencia de la SBN, que lo describe como un ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y define qué es un bien estatal y dice que se circunscribe a los predios. Entonces, los predios, básicamente, en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales, no tienen edificaciones. Luego vamos a ver, o es necesario revisar el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Bienes, Sistema Nacional de Abastecimiento, que regula todo el sistema conformante y la cadena de abastecimiento. En la cadena de abastecimiento lo que vamos a tener es cómo es que las entidades obtienen bienes para su distribución y en este caso la obtención o gestión de bienes inmuebles para que puedan operar y prestar servicios. Entonces, aquí si hablamos que en la DGA hay predios, no sería posible porque en un predio sin infraestructura, que por definición no podría operar porque previamente se requerirá de una infraestructura que pasaría de repente por un trámite de inversión previo o presupuestal, etcétera, antes de poder operar. Entonces, aquí claramente debemos ver la definición de bienes inmuebles que está en el reglamento del decreto legislativo 1439 y en la directiva 02 para poder distinguirla del sistema de bienes estatales a cargo de la SB. Gracias. Bien, siguiente consulta. Dice así, ¿la DGA es la única que verá el concepto y o registro de bienes inmuebles o la SBN también? Esta pregunta está relacionada con la anterior porque efectivamente nos habla de los bienes inmuebles y ya mencioné que dentro de la DGA es un componente la administración de bienes, tanto muebles como inmuebles, y en el caso de inmuebles, la DGA
lo tiene definido en su directiva con mayor precisión y nos indica que los bienes inmuebles comprenden la edificación y el terreno donde se construye. Ahora, en el tema de registro, también existe la obligación de ir incorporando toda la información de los activos, y en el caso de inmuebles son unos activos no financieros, deben ir en el SIGA. Ahora, ¿puede haber información en el SINAVIP? Sí, pero si hablamos de bienes inmuebles, su registro debe realizarse en el SIGA-MEF por ahora y luego será en el nuevo sistema que es el SIGA a secas, que regula el reglamento y la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, en bienes inmuebles, la única competente básicamente es la TGA. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo se definirá la compatibilidad del inmueble? Yo entiendo que cuando habla de compatibilidad se refiere a la zonificación. Porque no es muy clara la pregunta, pero si hacemos una revisión en la Directiva 2, vamos a ver el tema de que sea compatible con la zonificación, el uso que se le va a dar en el inmueble, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos información sobre zonificación compatible? En los usos aprobados por las municipalidades. Sacan una ordenanza y ahí vamos a poder encontrar los usos. Y en ese uso ubicaremos la ubicación de nuestro inmueble, porque es un tema catastral básicamente, y podremos identificar cuáles son los usos compatibles. El otro instrumento o documento que nos puede servir para identificar los usos es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, y si la entidad no lo emitiera, se puede solicitar también el certificado de zonificación y vías ante la municipalidad y de ahí extraer la información de usos compatibles. Siguiente consulta. ¿Puedo demoler una fábrica no inscrita que ha sido construida en una zona sin habilitación urbana? Caso Hospital Loaiza. Bueno, la respuesta sería sí, porque estamos hablando de temas paralelos, diferentes, porque si yo digo que tengo un inmueble ubicado en una zona sin inscripción registral, sin habilitación urbana, lo que estoy en buena cuenta diciendo es que tengo acciones de saneamiento pendientes de realizar. Pero paralelamente doy cuenta que tengo inmuebles que requieren de demolición. Entonces, independientemente de los actos de saneamiento que describen y que estarían pendientes, si yo soy una entidad afectataria, debo aplicar la Directiva 2-2021 y solicitar a la entidad propietaria la autorización para demoler. Entonces, si se dan cuenta, son temas paralelos, diferentes, ante una situación. Sobre todo sería importante realizar ese trámite cuando se traten de edificaciones en estado ruinoso. Entonces no vamos a esperar a hacer el saneamiento a la regularización para poder hacer una demolición en estado ruinoso. Gracias. Bien, siguiente consulta. El numeral 8.2 decía lo siguiente: cuando se trate de un organismo público, programa o proyecto especial, adicionalmente a lo indicado en el numeral precedente, verifican con el ministerio al cual se encuentran adscritos la disponibilidad de áreas en los bienes inmuebles del sector correspondiente. Ahora, la consulta es, ¿ya no se realizará, porque con la modificatoria de la directiva se ha modificado ese numeral? Sí, efectivamente, como hemos visto, el artículo 8 ha sido modificado, ha sido reenumerado y nos trae otra novedad, nos trae un numeral más, el 8.3. Y efectivamente el 8.2 indicaba que las entidades debían, después de hacer sus acciones de optimización, recurrir ante el ministerio al cual están adscritos para preguntarles sobre áreas disponibles. Entonces, luego de esa modificación se ha excluido ese pedido, ese trámite, ya no es necesario hacer la consulta ante el ministerio correspondiente sobre áreas disponibles de su propiedad. Gracias. Bien, siguiente consulta.
Muchas entidades, al margen de la presente directiva, realizan la consulta de identificación de bienes inmuebles ante la DGA del MEF. Ante la modificación de la directiva, ¿cuál será el procedimiento a seguir para la contratación de bienes muebles? ¿Será necesario continuar consultando a la DGA del MEF la búsqueda de los bienes inmuebles? De bienes inmuebles. Conforme hemos visto en la última parte de la exposición, en la única disposición complementaria transitoria de la resolución directoral 004-2022, se ha suspendido la obligatoriedad de solicitar a la DGA la identificación de bienes inmuebles en la cartera inmobiliaria. En tanto dure esta suspensión, nos indica esta disposición, esta única disposición, es que las entidades seguirán optimizando y aplicarán el formato que se ha aprobado, que es un anexo que también lo he descrito, y continuarán aplicando las otras disposiciones. Entonces, yo he ido reiterando que lo que se ha suspendido es básicamente todos los artículos relacionados con el artículo 9, que se refiere a solicitar la identificación de bienes inmuebles de propiedad del Estado en la cartera inmobiliaria a cargo de la DGA. Entonces, todo lo demás está vigente y se aplicará lo que indica esta única disposición, que es el empleo del formato. Un formato que se aplicará transitoriamente en tanto dure la suspensión del artículo 9, ¿no? Esa sería la forma en la que deben hacer su búsqueda. Ahora, se ha suspendido la obligatoriedad, pero eso no significa que las entidades no puedan pedirle a la DGA que identifique, ¿no? Pero ya sería algo facultativo. Gracias. Bien, siguiente consulta. Es una casuística. En una urbanización cuyo terreno perteneció al Estado y a solicitud se cambió de uso para destinarlo a vivienda de los trabajadores estatales, contamos con áreas destinadas a educación, construcción de centro educativo, cedido legalmente al Ministerio de Educación, para recreación cedido al IPD. Pero estas entidades hasta la fecha, más de 20 años cedidos, no hacen intervención alguna. Por el contrario, sirven para malos usos como pastoreo o botadero de basura. La consulta ¿es posible recuperar los bienes a nombre de la organización? Es posible recuperarlos y es más, es una obligación que tienen las entidades, tanto la entidad afectataria como la entidad propietaria beneficiaria de una transferencia. Todas las entidades tienen la obligación de asumir la defensa administrativa, judicial y recuperar los bienes inmuebles que estuvieran en manos de terceros ilegalmente, ¿no? Sin ningún derecho, sin ningún título. Asimismo, es necesario tener en cuenta que conforme a la ley 29.618, tanto los bienes de dominio público como de dominio privado son imprescriptibles. O sea, si tenemos particulares ocupando por muchos años los bienes inmuebles, tampoco los van a poder adquirir por prescripción. Entonces, eso significa que siguen siendo de propiedad de la entidad y deben ser objeto de acciones judiciales o acciones extrajudiciales para su recuperación. Asimismo, hay que tener en cuenta que la acción de reivindicación del propietario, en este caso de la entidad pública, es imprescriptible. Está en el Código Procesal Civil. Sería bueno consultarlo con el procurador correspondiente, ¿no? Para que inicie las acciones. Gracias. Bien, siguiente consulta. Tengo un contrato donde alquilamos un inmueble para el funcionamiento del Consejo Fiscal y vence el 13 de octubre del 2023. Para renovar este contrato tengo que informar a la DGA, ya que antes de la modificación de la directiva se solicitaba la verificación en la cartera de inmuebles. No, ya no es necesario consultar. Como hemos indicado, la única disposición complementaria transitoria de la resolución directoral 04-2022, o sea, la que ha sido materia de esta exposición, ha dispuesto la suspensión justamente de estas consultas a la DGA para que se pueda identificar un bien disponible, ¿no? Entonces ya no es necesario por ahora, por un plazo determinado, que es julio, hasta julio de 2024,
realizar esta consulta, pero en todo lo demás se seguirá aplicando las disposiciones de la directiva número 3. Gracias. Bien, siguiente consulta. Nosotros, como unidad ejecutora de la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal del MEF, tenemos que pedir a la OGA del MEF si cuenta con inmuebles disponibles, ya que ellos nos respondieron que no es de su competencia. En realidad sí deberían pedirle a la OGA del MEF porque es el ministerio al cual, bueno, en realidad forman parte, no son una entidad, no están inscritos, pero sí deberían solicitar. Ahora, lo cierto es que se ha modificado el artículo 8 y ese tema de consultarle al ministerio, y en el ministerio quien te atendía era la OGA del ministerio, ya no existe, ha sido eliminado como parte del artículo 8. Entonces, de la vigencia de esta resolución directoral número 4/2022 para adelante, las entidades ya no tienen que consultar la disponibilidad de áreas libres de los bienes inmuebles de los ministerios, ¿no? Al cual la entidad está adscrita. Entonces, antes sí era necesario, pero con la nueva versión del artículo 8 ya no existe esa obligación. Gracias. Bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son los bienes inmuebles considerados bajo administración? ¿Podría indicar, por favor? Sí, usamos el término bajo administración recurrentemente, efectivamente. Los tratamos de distinguir de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad, para que tengamos otro grupo de inmuebles que no son de su propiedad, pero los usan, los administran y efectúan incluso gastos sobre ellos, o sea, están bajo potestad de la entidad. Y estos bienes pueden ser los afectados en uso, pero también podrían ser bienes inmuebles que no tengan una titularidad. Y en ese caso, de repente hay necesidad de hacer una regularización de la afectación en uso. Pero el punto clave para entender respecto a los bienes inmuebles bajo su administración es que estos bienes inmuebles están bajo potestad de la entidad, los usa para algún fin público. Gracias. Ok, siguiente consulta. La suspensión de la Directiva 3 implica que OGA remitirá directamente a la OS el requerimiento cumpliendo con el llenado de los anexos. Aquí también hay que seguir dándole una leída, una revisada a la primera disposición, a la única disposición complementaria transitoria de la Resolución Directoral 04/2022, la que hemos visto en esta sesión, en la que se suspende la obligatoriedad, ¿no? de ir y preguntar a la DGA. En tanto dure esta suspensión, las entidades van a aplicar el formato que tiene establecido esta única disposición, que hemos visto que es mucho más escueta que el otro formato que forma parte del artículo 9. Entonces, como se puede advertir, no se suspende todas las disposiciones o toda la Directiva 3, sino solo la parte referida al trámite ante la DGA. Entonces, en todo lo demás seguiremos aplicando. Bien, siguiente consulta. Si se desea prorrogar el contrato privado, ¿es necesario de todas formas llenar el formato dirigido a la DGA? Evidentemente que no, ya respondí. Si se ha suspendido ya no es obligatorio llenar el formato. Lo que vamos a llenar es el otro formato que está en la única disposición complementaria transitoria, el formato chiquito, y seguiremos haciendo las acciones de optimización y después tendremos los otros artículos que también nos orientan respecto al trámite previo del arrendamiento, ¿no? Entonces, aquí definitivamente para prorrogar ya no será necesario llenar el formato que está indicado en los artículos 8 y 9, pero sí el indicado en la única disposición complementaria transitoria de la Resolución Directoral 04/2022. Gracias. Bien, siguiente consulta.
Dice, ¿en qué momento se suscribe por la OGA el anexo de acciones de optimización? El numeral 2 de esta única disposición complementaria transitoria nos indica una vez culminadas las acciones de optimización. Entonces, ahí claramente podemos ver que si ya ordené la casa por dentro, o sea, vi mis existencias, vi mis bienes muebles, etcétera, estoy en posición de llenar este anexo que se incluye en esta disposición y podré firmarla, ¿no? Para continuar con el trámite. Entonces, la respuesta estaría en el numeral 2 de la única disposición complementaria transitoria de esta resolución directoral 04-2022. Bien, Sara, siguiente consulta. En la Ley Orgánica de las Municipalidades, ¿solo se establece cesión en uso para los inmuebles de las municipalidades? Sí, hay algunas figuras que señala la Ley Orgánica de Municipalidades, pero habría que aquí tratar de entender la pregunta en el sentido de qué tipo de actos requieres pensando en favor de quién está la entidad tratando de otorgar un bien. Estamos hablando que la entidad quiere ceder el uso en favor de otra entidad. En ese caso, tendría que la entidad municipal aplicar la directiva 002-2021, que es la que regula la gestión de los bienes inmuebles. Y la municipalidad forma parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, si se trata de un bien inmueble, ya hemos dicho, revisemos la definición de bien inmueble, aplicaremos la directiva número 2, y también tendremos que aplicar la ley orgánica, porque la ley orgánica nos dice cómo se aprueban o ante quién se recaba la aprobación de estos actos de otorgamiento de sus bienes inmuebles, ¿no? Entonces, vamos a aplicar los dos marcos normativos, la directiva por un lado y la ley orgánica por otro lado. Bien, y como última consulta que tiene que ver con la pregunta anterior, es para los inmuebles de propiedad de las municipalidades, ¿se debe aplicar la cesión en uso o la afectación en uso? La afectación en uso definitivamente está regulada en la Directiva 2-2021. Ya mencioné que es aplicable esta directiva a las municipalidades. Y no olvidemos también que la normativa de los sistemas administrativos, en este caso el Sistema Nacional de Abastecimiento, es aplicable transversalmente y lo dice la propia Ley Orgánica de Municipalidades en sus primeros artículos, creo que está en el título preliminar. Entonces, no hay excusa para no aplicar la Directiva 2, en este caso, la figura de la afectación en uso para los bienes inmuebles de propiedad municipal. Gracias por la pregunta. Yo me despido. Gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Nos dejan un poco de tarea y además de ejercicio para ver cómo está funcionando nuestras capacitaciones, cómo está leyéndose la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, y por eso reitero mi agradecimiento y además por su participación y estar atentos a las actividades de la DGA. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias, Sara, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Resolución Directoral número 0004-2022-EF/54.01, modificaciones relacionadas a directivas de bienes inmuebles, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.